¡Ey! ¿Qué dicen esos maplerísimos? Aquí estamos fieles en el pechito. No me voy, no me voy. Aquí estamos en un nuevo vídeo. Y en este vídeo vamos a hablar sobre el contenido que se viene. Un nuevo boss, un nuevo jefe final. Vamos a ver una cinemática oficial del nuevo boss que es súper difícil de encontrar y está guapísima. Vamos a hablar también sobre conceptos cambios que hay en el juego. Muchos habrán escuchado hablar sobre el famoso nerfeo del Kana. Descanse en paz. Me han jodido mi futuro main, me lo han jodido ya. Por culpa de eso ya no voy a ser main Kana, lo siento chavales. Tendré que ser main Dual Blader o main asesino, no lo sé. No sé qué main elegir. Como tú, como todo el mundo, nadie sabe el main. Pero bueno, la cosa es pasarlo bien. Así que nada gente, quédate en el vídeo para disfrutar de este contenido fresquito que se viene del Maple Story. Vamos a hablar de un parche en el que hablan sobre contenido próximo y futuras actualizaciones del juego. Y veremos qué rumbo coge este juego. Han salido unas cuantas polémicas también. Se ha oído algún rumor de fraude por parte de algún desarrollador que ha sido metido en la cárcel o algo así. Yo no sé si eso es verdad, ese salseo. De todas formas, yo sigo teniendo fe en el Maple Story. Y bueno, yo creo que Maple Story sí cuida por su comunidad, pero al fin y al cabo no tenemos que olvidarnos que estos son compañías que, aparte del videojuego, también quieren ganar dinero y es lo que hay, es normal que quieran también beneficiarse, pero seguro que quieren cuidar de nosotros como comunidad. Así que vamos adentro, vamos a ver, vamos a empezar por... Primero, el boss, la cinemática del boss la voy a dejar para el final porque es lo más guay, lo más atractivo, lo más motivante y voy a dejar la guinda del pastel para el final. Primero vamos a ver las notas. Veremos las notas del parche que son contenido, bueno, el típico y conocido famoso problema e inestabilidad del servidor. La verdad me da igual porque siempre todo el mundo se está quejando de las desconexiones y a ver, a mí tampoco se me desconecta tanto últimamente, la verdad. Pero bueno, dicen que en el reboot tienen problemas de conexión porque hay muchísima gente y van a intentar dividirlo y van a hacer posible que puedas... Pero bueno, el reboot, para quien no lo conozca, es un servidor un poco raro que yo no sé, yo nunca he jugado el reboot. Si hay algún reboot player hay algún jugador de reboot viendo este vídeo, que ponga en comentarios qué caracteriza al reboot, qué diferencia hay esenciales de reboot con un servidor principal. Aún así, aquí tenemos unas estadísticas especiales que se pueden ver, oficiales, bueno, oficiales no son oficiales, pero que son estadísticas que son de verdad. Veamos, los personajes de más de nivel 210, lo voy a dejar esto aquí para quien le interese unas estadísticas, y aquí se ven los jugadores que hay de nivel de más de 210, dónde juegan, y juegan en Reboot, juegan en Vera, un 14%, en Scania un 8%, Aurora un 7%, Luna, que es en el que yo estoy, un 6%, y Elysium un 5,8%. Después, los personajes más jugados, más usados que hay al nivel 210 no necesariamente tienen que estar activos, muchos pueden estar inactivos. Un 14% de jugadores juegan con 13,3% con Kana. Adele un 7%. Y Mercedes un 4%. Dirás, ¿cómo que hay un Mercedes? Porque la gente se hace el Mercedes por el link skill al 210. Y bueno, aquí podemos ver, bueno, pues las clases más jugadas, ¿no? Mercedes, Ark, Demon Slayer, Blade Master, Pathfinder. Esos son al 210 y ahora ponemos, por ejemplo, 225, que ya es más propio de un main. Pues vemos que el Mercedes no está porque la gente se hace el Mercedes por la link skill, pero bueno. La principal clase que hay para más de 225 es el Kana, el Adele, son los más jugados, el Blade Master, el que yo tengo, el Señor de la Noche, Pathfinder, el héroe. El Pathfinder es un personaje que está interesante, el héroe que hace acumulaciones con sus sellos, el Ark. Bueno, tienes que controlar bastante bien el cooldown de las habilidades del Ark para saber usarlo bien. Demon Slayer, o hay un demon que hay que tener cuidado porque sacrifica vida y te pueden morir. Pero bueno, estos son los servidores más jugados. Reboot en Norteamérica, EA, creo que si no me equivoco es Norteamérica. Yo quiero jugar en un servidor lleno de gente, sinceramente, y yo juego en Luna y tampoco es que haya poca gente, pero joder, hay un 4%, me gustaría jugar en servidores con muchísima gente. Pero bueno, soñar es gratis. Así que nada, chavalada, vamos a ver por encima, sin leer todo, qué contenido se viene en un futuro, ¿vale? El futuro contenido actualmente planificado para el 9 de febrero. Contenido específico de regalos. Regalos
de poción de crecimiento magnífica, que son unas pociones que son para cuando tú eres nivel 200, más de 210, pociones súper tochas. Son pociones súper útiles que te ayudan a subir de nivel porque, claro, a esos niveles, al nivel 220, 215, 230, es imposible subir de nivel velozmente. Bueno, al 220, hasta el 220 todavía es fácil, pero a partir del 220 se nota ya que cada vez más difícil y a partir del 225 ya cada vez mucho más difícil. Poción de crecimiento extremo, perfecto. 19 de enero, cupones de símbolo. Selector de símbolo arcano por 100, bastante bien. Por 25, una mascota especial. Cubo Master Cube. Cubo morado y un cubo normal y un Maple Tower. El Maple Tower es una pantalla que tú puedes acceder desde el portal dimensional para conseguir un montón de mesos. Puedes entrar 2 veces en el día y consigues 3 millones de mesos aproximadamente, o 4. Entonces, pues por día puedes sacar unos 8 millones y puedes hacer eso todos los días. Así que bueno, puedes sacar bastante meso por ahí. Y si gastas Maple Reward, puedes meterte más veces, pero no te lo recomiendo. Ya te digo, esto yo creo que es para compensar la polémica y la gente que está un poco enfadada hoy, a día de hoy con el Maple Story por todo lo que está haciendo, porque el juego en realidad es un juego que es difícil escalar. Hay un momento en el juego en el que ya subir de nivel es enfermizo, es decir, tienes que tirarte 4-3 horas farmeando a tope con totem, con cupones de todo tipo. Y eso sin ser un cana, porque al ser cana por lo menos pues no tienes que pulsar muchos botones. O sí, pero es más fácil, ¿no? Porque ocupa toda la pantalla, pero jugar por ejemplo con el Blade Master o con cualquier personaje que realmente no tiene una habilidad, no está especializado en matar monstruos para farmear, no está especializado en limpiar oleadas. Es muy, muy complicado, tienes que estar concentrado en el control del personaje y al final, quieras que no, es muy cansado de estar 2 horas dedicándote al farmeo, tío, es muy aburrido. Y además conseguir meso farmeando también, quieras que no es muy difícil el meso. Yo de verdad, o sea, noto una barrera brutal a la hora de mejorar porque tú puedes conseguir daño en el personaje, que es todo lo que lo que todo el mundo busca, a través de los símbolos arcanos y mejorando tu equipo con estrellas. Lo que pasa es que mejorar las estrellas del equipo es brutalmente caro, cuesta un montón de meso, te puedes gastar 1 billón de meso fácilmente y no conseguir nada porque siempre está fallando. Por eso es como que a veces el juego te genera tantas barreras para mejorar que cansa mucho. Hombre, con que le dediques media hora diaria para hacer misiones diarias, sí puedes mejorar, pero es muy progresivo, muy lento. La mejora de tu personaje es muy progresiva, muy lenta. Entonces puedes tirarte tranquilamente 3 años jugando todos los días, aunque sea media hora, para poder conseguir rango. Yo con mi Mercedes, que tengo 10 millones de rango aproximadamente, sin bufear, alcanzaré 13, entre 6 y 7, sin bufear 7 millones, 6 millones, entre 6 y 13 millones de rango consigo matar a Lotus, pero también se me resiste y al fin y al cabo noto una barrera muy grande. Por eso me he hecho un Dual Blader, para ver si puedo compensar esa barrera con las habilidades del personaje. Pero aún así, muchas veces te sientes mal, en el sentido de que el reboot, por ejemplo, está hecho para poder mejorar y avanzar en el juego sin tener que dedicarle tanto tiempo, porque creo que te da beneficios económicos. No sé si es más fácil ganar meso, creo, o algo así, pero de verdad, o sea, es un horror. Primero, conseguirme eso sin pagar. O sea, el juego es bastante pay to win y es caro. El juego es caro en realidad porque te cuestan las cosas bastante. O sea, sin realidad y nada, y no hay garantizado nada. Tú te puedes comprar cubos por el valor de 150 o no sé cuánto dinero costará. Vosotros sabréis mejor eso que yo, porque yo no soy de comprarme cosas en el juego. Solo me compro cash, que es muy útil, claro que sí. Bueno, no, perdón por enrollarme, ¿ok? Pero estoy explicando cosas polémicas del juego que son importantes para los jugadores como tú y como yo, que quieren avanzar, quieren mejorar su daño y hacer y progresar, pero es que al final progresar en tu personaje principal, principalmente en el poder de daño, es muy difícil. Es fácil mejorar, es fácil subir de nivel, personajes, mula, mejor subir tu legión, subir la link skill, esas cosas sí son fáciles, son accesibles. Y aparte incluso subir de nivel, levear hasta el 200 es fácil en realidad. Pero hay un momento en el que cuando eres nivel 225, 220 y quieres conseguir 10 millones de rango para matar a lo mejor tú solo a Lotus o a Damián, pues te cuesta la vida y al final no sabes ni por dónde empezar. Es verdad que hay equipos que te sirve,
pero el equipo no es todo, necesitas mejorar ese equipo. Y ahí está el problema, que mejorar un equipo lo suficientemente como para que te dé mucho poder, eso es súper difícil. Y si quieres comprarlo, te va a costar en la tienda de subastas, en la Auction House, que está abajo en los ajustes, que es pues como una adapta, bueno, el free market, es algo así como un free market, que yo prefería el free market, pero bueno, es más bonito. Te va a costar comprarte ahí un equipo billones y 5 billones como poco. Bueno, perdonen por este paréntesis. Habilidad Kissing Shoukan. Como muchos de ustedes saben, la habilidad ha sufrido varias actualizaciones desde que salió. A fines de 2018 mencionaron que los cambios de Kana eran inevitables debido al estrés de esta habilidad que está causando en el procesamiento de nuestro servidor. Y esto es lo que me jode. La forma no intencional en que los jugadores usaban esta poderosa habilidad, la que entrena en conflicto con la dirección. Bueno, sí, básicamente la gente se queja. La gente se queja porque el servidor, me va lento. ¿Por qué? Porque hay mucho Kana farmer, jugadores de Kana, y aumentar y hacer tanto eso el servidor peta, ¿no? Porque se llena de monstruos, se llena de habilidades y hay tanta gente jugando con Kana. Ocurrió, reducimos la efectividad en el 2019. A mí la verdad lo que me molesta de esto es que la habilidad de Kissing de Kana la quiten, porque la van a quitar y le van a poner un 10% de experiencia. No porque haya un desbalance, no porque digas, es que Kana tiene ventaja sobre otros jugadores. No es por eso, es por tu mierda de servidor, Maple. O sea, de verdad me estás diciendo que los jugadores que juegan Kana tienen que sufrir la incompetencia de algunos programadores, que son programadores coreanos, por Dios mío, que no estamos hablando de, yo que sé, que son gente que se supone que son unos monstruos de lo que se dedican. Me molesta que tengamos que sufrir eso los jugadores de Kana, porque vuestro servidor no sea capaz de aguantar tanta potencia de gente jugando, tío. O sea, me parece un poco me da hasta vergüenza, sinceramente. Aunque esta habilidad tuvo ramificaciones negativas en el equilibrio del juego y el procesamiento del servidor. Tomamos un enfoque incremental para ajustar Kissing, ya que era una habilidad muy poderosa y queríamos recopilar datos, tal, bla bla bla. Bla 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 bla. Tomar la habilidad, eliminar los efectos que alteran el tiempo y aumento de 10% de experiencia. Planeamos introducir este cambio en esta. Vamos, que quieren meter este cambio en verano. A finales de año, en verano, quieren cambiar el Kana y quitarle el Kissing, que hace que salgan más monstruos. Porque su servidor se va a la mierda. No porque digas, no, es que tienes que hacer que el juego se balancee. No es por tu servidor, por favor. Ya tenemos que jodernos nosotros los jugadores de Kana, ¿sabes? Me parece muy feo. Pero bueno, lo que hay. Próximos planes de contenido. Bueno, quedaos porque ya dentro de poco voy a poner el vídeo del monstruo, el jefe final. Una de las muchas cosas que no pudimos comunicarle es nuestros planes de contenido. Confusión sobre el cliente de 64 bits y contenido Yeti por Yeti. Vale, quieren poner un servidor de juego de 64 bits para que sea mejor, que funcione mejor en todos los ordenadores. Sin embargo, hoy podemos confirmar que planean hacer esta actualización para marzo de este año. Enero, febrero, marzo, es decir, vamos, dentro de 3 meses o poco más. De la Torre de Oz, ok. La Torre de Oz es un minijuego que tendré que hacer quiero hacer una guía sobre eso, que me la habéis pedido. Y bueno, ahí te sirven ahí consigues unos anillos. Ahí simplemente tienes que ir limpiando unas oleadas y conseguirás unos anillos. Mejoras adicionales en la calidad del gremio. Habilidades, varios contenidos de reboot y un efecto, bueno, el festival de gastronómico Chuchu, que hice un vídeo sobre eso, que si queréis lo pondré en la descripción. Ajustes de los cubos y las flames. Mayor disponibilidad de élite monstruos para todos los mundos, vamos. Eliminación de efectos relacionados con cubos, ya flamas que contribuyeron a menos del 1% a los métodos de adquisición generales de los jugadores. Ajuste de los efectos establecidos de Absolab y Umbra. El Absolab, es un equipo que tenéis que conseguir al nivel 160. Lo podéis conseguir con una pieza que os da el Lotus y Damián. Y también, con unas cositas que conseguís por ahí. ya haré otro vídeo sobre eso en realidad. Marzo de 2022, Yeti y por Mundo de Frijol Rosa. Va a haber un jugador, va a haber una clase nueva, temporal, como hubo con Pigbean, pero esta vez va a ser de Yeti. Después, el cliente de 64 bits, verano de 22. El precio de las piedras de bosses, de las piedras de los bosses, aumentará por 3 y por 5 en comparación con los mundos que no son de reinicio.
Me parece muy lógico, claro que sí. Los que tienen reboot, o sea, esto, el reinicio se refiere al reboot. Rebot. Los que son de reboot tienen más ventaja que nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Renovaciones adicionales por los boss reward. Ajuste de la habilidad del Kana. Que el Kana a tomar por culo. Para que tu servidor funcione mejor. Muy bien, Maple, gracias por sacrificar a los jugadores de Kana. Y bueno, poco más. El reinicio de la venta mundial de mascotas se puede obtener artículos de una gama más amplia que otras mascotas. Contenido de la carcasa del reproductor reduzca los costos de mejora de la Star Force. Oh, por Dios, gracias a Dios. Menos mal que Nexon ha dicho, vamos a hacer que la gente no se deje todo su dinero metiendo estrellitas. Lo van a reducir a un 20%. Perfecto. Menos mal, Dios mío. Y el hosting coaster... Creo que van a hacer una casa para los gremios, no lo tengo claro. Tengan en cuenta que a ver, elementos relacionados, todavía queríamos brindar una visión de alto nivel al contenido. Bueno, como mencionamos en la breve declaración pasada, sabemos que hay muchos más temas que le preocupan y bueno, sí, bla, bla, bla. La gente ha hecho un boicot, ¿ok? Un boicot al Maple Story sin comprar cash porque se están quejando de ciertas cosas, cosas negativas que están pasando en el juego. Y la comunidad mundial se queja haciendo un boicot evitando comprar cash. Pero bueno. Y ahora sí que sí os voy a enseñar el vídeo del nuevo boss. Así que estáos atentos y disfrutadlo, ¿vale? O vamos a ponerlo en HD. Y nada, vamos a ver este nuevo boss que se acerca. La verdad me hace mucha ilusión ver un boss nuevo. Esto debe ser un mapa nuevo o algo. ¡Loco! Está guapísimo, por Dios. ¿Habéis visto eso? Yo quiero ver eso. Yo quiero luchar contra un boss así. Me hace mucha ilusión. Porque los bosses en realidad es lo que define. En realidad la gente mejora para poder matar bosses. Pero yo sabes lo que me gustaría que metieran en los bosses. Objetos de verdad que digas, ha merecido la pena. O sea, objetos que sean súper raros. Objetos súper buscados. Objetos que sean poco comunes. Y me gustaría que, porque los bosses te sueltan objetos que tampoco son gran cosa, es verdad que sí, que con suerte te suelta algún cubo, pero te gustaría que te tocara un objeto más raro. Que es verdad que los bosses que yo hago y que hacemos casi todos nosotros son bosses más nivel medio tirando hacia abajo, ¿no? La gente que lucha contra Verus Gila y Black Mage y toda esta gente, es verdad que obtienen recompensas mejores, pero seamos realistas. ¿Quién llega a ese nivel? Es muy difícil llegar a luchar contra Gloom, contra Verus Gila y todos estos bosses que son tan difíciles de combatir. Necesitas ignore defensa especial. Y no sé este boss a qué dificultad tendrá. Pero bueno, esperemos que sea accesible para la mayoría de los jugadores. Y nada, gente, yo espero... esto es otra cosa importante, sí. Nuevo equipo increíble, ¿habéis visto esto? Se ve bonito, ¿eh? Es muy chulo, me gusta, bueno, me gusta más el morado, el Umbra, el equipo Umbra, pero este equipo blanco también se ve bastante clash, bastante elegante. Así que bueno, nada, chavales, si os ha gustado, si os has entretenido, si queréis más contenido de Maple y me echáis de menos, pues deja tu like, comparte, bueno, con las cosas que quieras de mi contenido y me agrada mucho que te ayude lo que comparto y lo que hago para mejorar en el juego y seguir jugando, etcétera, y hacer más accesible el juego a otros jugadores. Así que nada, nos vamos a ver en el próximo capítulo, en el próximo vídeo, esperemos que no sea dentro de mucho. Y muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por verme, apoyarme y disfrutar de mi contenido, que le dais sentido, ¿ok? Hasta luego, Lucas, Mari Carmen. Cuidarse. Que por cierto, aquí van a aumentar cositas. Van a mejorar un poco el juego en general. Me parece bien.